Y es así, hermanos. Es así como opera la gracia de Dios. Dios, dentro de su soberanía, siempre va a Él a tener la última palabra. Es Dios que siempre va a decidir si lo que le estamos pidiendo nos conviene o no nos conviene. De la misma manera, Dios nos va a contestar en base a lo que le pidamos, seamos inconversos o seamos creyentes, porque es Dios quien decide. Y no podemos pasar por alto que Dios, como le dije ahorita, es el Dios de los que sufren. Y Dios, ante la petición de clemencia, ante la petición de ayuda o de solicitud de un inconverso, para que Dios le ayude, no tengan la menor duda de que si las oraciones de esa persona llegan hasta los oídos de Dios, esa petición de clemencia, de ayuda hacia Dios, pues no tengan la menor duda de que Dios va a escuchar a esa persona, porque Dios escucha al que sufre. Y Dios es un Dios de clemencia, Dios es un Dios de piedad. Y el hecho de que usted no sea convertido, que no sea cristiano, no quiere decir que Dios no lo va a escuchar. Dios se reserva el derecho de saber si esa petición que usted le ha hecho es de corazón o no es de corazón. Y por eso Dios se reserva el derecho de darle la respuesta, ya sea usted inconverso o sea cristiano. Pues vamos a citar, por ejemplo, Primera de Juan, capítulo 5, del 14 al 15, para que veamos cómo Dios habla en sentido general, podríamos decir, en base a las oraciones que hacemos. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 y 15. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos la petición que les hayamos hecho. Amén. Gloria a Dios. Pues sí, que el Señor siga diciendo estas palabras. Pues ya lo vemos claramente como en Primera de Juan 5, 14 y 15. La palabra nos dice que si pedimos cualquier cosa en base a su voluntad, lo que le estaba diciendo, que Dios siempre se reservará el derecho de si lo que le estamos pidiendo nos conviene o no nos conviene, porque Él todo lo sabe. Él siempre se va a reservar el derecho de responder esa petición o no responder. Aleluya. Pero en cuanto al inconverso también, Aleluya, Dios se reserva el derecho de escuchar la voz de un pecador o no escucharla, siempre y cuando el clamor de ese pecador sea de corazón, sea con sinceridad y sea un grito de auxilio ante Dios. Dios se reserva el derecho de escuchar a ese pecador. ¿Por qué? Porque yo creo que tan pronto un pecador hace un grito de auxilio y un clamor de ayuda ante Dios, inmediatamente está reconociendo que Dios puede ayudarle, está reconociendo que Dios es el Dios todopoderoso y que solamente Dios puede ayudarle. Y cuando un pecador hace una petición de clemencia ante Dios, es por eso que Dios lo escucha, es por eso que Dios corre a su auxilio, porque al fin de cuentas es también su hijo. Es también su hijo, porque todos somos hijos de Dios. Solo que unos estamos en rebeldía y otros estamos en sumisión ante Dios. Pero todos somos su hijo. Pues Él es el Dios de la creación. Y Él nos hizo a todos. Y cuando uno de sus hijos, los que están en rebeldía, es decir, los que aún están descarriados, pero claman a Él, hacen un grito de auxilio a Él, pues no hay duda de que Él, como Padre amado,
como padre lleno de amor, va a acudir a la petición que ese hijo le está haciendo. Eso nos lo demostró en la parábola del hijo pródigo. Ese es el mensaje que nos da el hijo pródigo, que cuando ese hijo perdido, ese pecador, se arrepiente y reconoce a su Dios, a su Padre, puede volver a Él y Él lo va a recibir con los brazos abiertos. Porque Dios es así, Dios es amor. Y si tú vienes a Él reconociéndole y con un corazón contrito y arrepentido, Dios nunca te va a cerrar la puerta. Nunca te va a dejar afuera, nunca te va a rechazar, porque Él es amor y si Él lo hace, está desmintiendo lo que Él es. Y es por eso que no tenga tú que eres pecador, no tengas dudas, nunca que tengas un problema, nunca que tengas una vicisitud o que esté pasando por una calamidad, nunca pienses que nadie te va a escuchar. Mira, clama a Dios, pídele a tu Dios, órale a tu Dios, como hacía Cornelio, que oraba. Nos dice la Biblia que él oraba y sus oraciones llegaban hasta la presencia de Dios. La Biblia también nos habla en Primera de Reyes, del 21 al 29. Precisamente del 27 al 29 nos habla también del rey Acab, de la historia de Acab, todo lo que pasó en esa historia, cómo él, siendo uno de los hombres más malvados, más malos que existían, que el mismo Dios lo había calificado de malo, de uno de los hombres más malos, y sus días ya se iban a terminar. Y ese rey reconoció su maldad, oró y ayunó y pidió a Dios clemencia, y dice la palabra que Dios le dijo: por cuanto me has reconocido y por cuanto te has humillado ante mí, por eso ahora no voy a hacer lo que tenía planeado para hacerlo contigo. Lo haré más adelante en tus otras generaciones, pero a ti, por cuanto clamaste a mí, te voy a librar de eso. Lo que nos quiere decir la palabra con esto es que Dios escucha el clamor de los pecadores. Dios escucha cuando un pecador clama a Él y pide auxilio y pide misericordia. Cuando usted le pide misericordia a Dios, no importa la situación que usted esté, no importa que usted haya sido un bandido, un asesino, un criminal, lo que usted haya sido, si usted pide clemencia a Dios, Dios le escucha, porque eso es lo que dice su palabra. También tenemos la historia en Jonás, capítulo 3, versículo 10. También nos narra la historia como Dios escucha a quien Él quiere escuchar. También tenemos la historia en Juan, capítulo 5, versículo 14. Hebreos 4, 14, 16. También tenemos Marcos 7, 24, 30, que leímos ahorita. Y la historia de Cornelio, si la quieren leer, se encuentra en Hechos 10, del 1 al 16, para que vean cómo Dios salvó a Cornelio, hombre piadoso y que practicaba la bondad, pero le faltaba algo, le faltaba la salvación, porque lo que nos dice esta historia en concreto de Cornelio es que porque demos limosna, porque ayudemos a los pobres, porque seamos hospitalarios, porque queramos hacer cosas buenas, por eso no vamos a ser salvos, por eso no vamos a lograr la salvación. Y por eso es que esta historia lo que nos quiere decir en sí, en concreto, es que a pesar de las cosas buenas que hagamos, no nos salvamos por hacerla, sino que nos falta algo. Y ese algo es precisamente lo que yo le voy a decir a los inconversos que de un modo u otro, de vez en cuando claman a Dios. A pesar de las cosas que hagan, clamen a Dios, pero tienen que aceptar a Jesucristo en su corazón. Tienen que reconocer que Jesucristo es el único que puede salvarlo. Tienen que reconocer que ya Jesucristo murió en la cruz del Calvario por todos tus pecados. Y que lo único que te falta para ser salvo es
reconocer ese sacrificio y aceptar a Jesucristo, entonces sí podrás practicar la bondad con mayor fuerza, porque ya tú tendrás una salvación segura cuando reconozcas a Jesucristo como tu Salvador. Amén. Que el Señor te continúe bendiciendo. Gloria a Y Dios. espero que estas palabras hayan arrojado algo de luz a esa controversia de si Dios escucha a los pecadores o no los escucha. Pues sí y no. Los escucha cuando estos lanzan un grito, un auxilio ante Dios de corazón y con la intención de reconocerlo como su Dios, con la intención de arrepentirse, con la intención de recibir la ayuda de Dios, reconociendo que Dios es el Todopoderoso. Ahí Dios nos escucha. De lo contrario, Dios nunca escuchará la oración de un pecador, ni tampoco la de un cristiano que practique el mal. Porque le dije ahorita, ante Dios vale más un inconverso que practique la bondad y el amor a un mal cristiano. Que el Señor le siga bendiciendo y que estas palabras queden grabadas en su corazón y en su mente. Y ahora vamos a tener una oración de despedida para despedir este culto. Amante Dios que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos ha concedido.